hermanos de Huestaco, hermano Eduardo, hermana Esther, Dios les bendiga grandemente. ¿Y la hermana? Eva, bienvenidas y bienvenidos, hermano Eduardo. Dios les bendiga. Pues vamos a entrar, hermanos, en esta ocasión al tema de la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Vamos avanzando por pasajes, por capítulos, a veces por algunos textos nada más, según amerita el estudio, la idea que queremos transmitir, que queremos enfatizar. ¿Okay? Estamos en el capítulo 4, hermanos. Jesús y la mujer samaritana. ¿Okay? Recordemos esto, hermanos. Juan es un precioso evangelio, Juan. Evangelio, hermanos, donde podemos encontrar 7 señales, 7 maravillas del Señor Jesús, 7 milagros, solo 7. En Juan podemos encontrar 7 yo soy. Los 7 yo soy, ahí están en Juan. La luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, etcétera, etcétera. 7 yo soy. Pero también en Juan, hermanos, encontramos 7 discursos, 7 encuentros de Jesús con diferentes personas. En el capítulo 3 fue el encuentro de Jesús con Nicodemo. Y ahora en el capítulo 4 Jesús, un encuentro con la mujer samaritana. Son pláticas, son discursos que Juan, hermanos, relata, donde podemos encontrar mucha información, mucha enseñanza en estas pláticas, hermanos. Hay 7 discursos que Jesús tiene con diferentes personas en el Evangelio de Juan. Estamos en el segundo, la mujer samaritana. No sabemos su nombre de la mujer samaritana. No sabemos de su infancia. No sabemos de cómo fue su vida con los 5 maridos que tuvo. No sabemos cuáles hayan sido las causas por qué ha llegado a tener esos 5 maridos en su vida. No tenemos registro. Pero tenemos registro, hermanos, de ese encuentro con Jesús en un pozo. Un día cualquiera, a las 12 del mediodía, Jesús se sentó al lado del pozo y llegó una mujer a sacar agua a esa hora. Vamos a leer, hermanos, a manera de resumen o de poder volvernos a enganchar, decimos, a la lección. Voy a retomar algunos puntos de la clase pasada, pero va a ser rápido para poder contemplar toda esta historia, todo este evento. El encuentro, vamos a leer los versículos 6 y 7 del Evangelio de Juan, capítulo 4. Alguien que lo lea, por favor. Hermano Miguel, ¿lo tiene ahí? Por favor. Juan 4, 6 y 7. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Ahí está el 7, ¿verdad? Ahí está el encuentro, hermanos, que se da. Interesante, ya abundábamos de ello la clase pasada. Entremos al siguiente punto. Y esto es por la pregunta que mi hermano Daniel hacía: ¿por qué había una discordia ahí? Vamos a leer el versículo 9, hermano Daniel, el 9, por favor. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. No se tratan, no se llevaban, había discordia, no se hablaban, hermanos. La mujer, ¿verdad?, estaba sorprendida porque Jesús le había pedido agua. Dame de beber. Jesús estaba cansado. Dame de beber. Se sorprende la mujer: siendo tú judío, vienes y me pides agua. La clase pasada hablábamos un poquito más sobre que era tan complicado y difícil que un judío fuera con una mujer samaritana, se pusiera a platicar e incluso le pidiera. Es sorprendente, pero ya, el punto es: ¿por qué existía esa discordia? ¿Por qué no se llevaban, hermanos? Qué feo, qué triste es, hermanos, que haya divisiones, que haya discordias, que haya conflictos, incluso entre familias, entre hermanos, entre naciones.
tiempo atrás. Algo pasó atrás entre estos lugares, estos habitantes. Debemos recordar que Judá fue llevada cautiva a Babilonia y fue llevada por Nabucodonosor 70 años. ¿Cuántos años atrás, después antes de este evento que Jesús se encontraba con la mujer? Esto sucedió en el 606 antes de Cristo, hermanos. Muchísimos años. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo algo que sucedió tiempo atrás, muchos años atrás, seguía afectando hasta los tiempos de Jesús? 600 años. Sorprendente, hermanos, cómo algo que sucedió en el pasado sigue afectando en el futuro. Bueno, el pueblo de Judá fue llevado cautivo, hermanos, por su desobediencia, por su rebeldía, por rebelarse contra Dios. Y aquí pongo el mapa. Jerusalén. Nabucodonosor vino desde acá y llegó aquí, tomó Jerusalén y se llevó cautivos a muchas personas a Babilonia. Reyes, príncipes, hombres, mujeres, ancianos, lo mejor del pueblo. Pero resulta, hermanos, aquí está Judea, resulta que no se llevó a todos. Me gustaría leer pasajes rápidos de este acontecimiento. Jeremías 25, 11 y 12 y 16, para entender un poquito más por qué no se llevaban entre ellos. Jeremías 25, 11, 12 y 16 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ya estaba dicho, se cumplió, hermanos. Versículo 12. Era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que vino a Jerusalén Nabuzaradán, que era el capitán de la guardia, el capitán de Nabucodonosor. Y dice el versículo, hermanos, todos esos pasajes, que quemó la casa de Jehová, el templo maravilloso que Salomón había construido, quemó la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Esto sucedió, hermano, por rebeldía del pueblo. Entonces se llevó cautivo a las personas. Unos murieron y otros fueron cautivos. ¿Quién se quedó? Versículo 16. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Lo mejorcito se llevó, hermanos, el rey, pero se quedaron ciertas personas ahí. ¿Cuántos años se quedaron ahí, hermanos? 70 años. En esos 70 años, esos que se quedaron, hermanos, se mezclaron con otras personas de otros pueblos, de otras naciones, y dejaron de ser esa raza pura, entre comillas, ¿verdad? Ese linaje puro. Entonces ellos se mezclaron con otros, y entonces, hermanos, cuando regresa el pueblo ya no lo ven como el pueblo que era, sino ya pueblo mixto, mezclado, con otros tipos de costumbres, otras ideas, otras formas de vida. De hecho, cuando llega la reconstrucción del templo con Esdras, con Nehemías, hermanos, los enemigos que tenía el pueblo eran muchos de samaritanos. Tobías, Sanbalat, ellos se pusieron a la construcción. Entonces había enemistad desde mucho tiempo atrás. Llegaron a ser los samaritanos, hermanos, aborrecidos por los judíos. No se hablaban. Les decía que preferían darle la vuelta al territorio para ir a Galilea que pasar por el medio. Así, de ese tamaño. Menos andar tomando o comiendo en los utensilios de los samaritanos. Era una cosa que era inmundo literalmente para los judíos. Por eso la mujer se sorprende. No había convivencia. Pero ¿qué hace el Señor Jesús, hermanos? El Señor Jesús no es como nosotros y no es como las personas en general. Cambia las cosas porque el Señor tiene la intención de salvar a todos y no hacer diferencia, de no hacer una barrera o
hacer más fuerte esa barrera, al contrario, tratar de unir, tratar de que las diferencias se acaben, hermanos. Eso es lo que hace nuestro Señor y es lo que vino a hacer. ¿Qué le demostró a sus discípulos al entrar a Samaria? Ellos son almas que necesitan oír para salvarse. Es que no nos llevamos, Señor, es que no nos caen bien, es que siempre, por años, hemos estado empleitados con ellos. Eso se acabó. Por eso cito Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15, hermanos. Qué bonito expresión de Pablo hacia lo que hizo Jesús. Hermano Benny, ¿qué dice Efesios 2, 14 y 15? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Qué bonito, hermanos. Qué hermosa labor hizo Cristo. Derribó la pared intermedia de separación. Versículo 15, hermano. Habiéndolo en su carne, Aboliendo aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ya no son dos pueblos, y ahí no se referiría a los samaritanos. Bueno, entre comillas, porque los consideraban como gentiles. Pero está refiriendo al pueblo gentil y al pueblo judío. Ya no hay dos pueblos. Ya no están los gentiles, ya no están los judíos. Ahora es uno. Porque vino Cristo a derribar esa pared intermedia. Y tenía que demostrarlo, hermanos, estando en vida, enseñando a sus discípulos. Los samaritanos también son nuestros hermanos. Los samaritanos necesitan también oír. Hermanos, nosotros no debemos hacer diferencia. Oh, predícale a aquel, no, aquel no. Aquel háblale, aquel no. Pasa, hermanos, incluso congregaciones enteras, porque el predicador o los líderes no le hablan a fulano de tal, toda la congregación no le habla a tal persona. ¿Y por qué? Pues no se le debe hablar. Hermanos, familias peleadas por años, allá por el norte del país, hermanos. Familias todavía en estos días se agarran a balazos, hermanos, porque tienen un pleito bien añejo entre familias. Nada que ver ya los hijos y todavía siguen peleando. Pero en Cristo se acaba todo eso. Entonces, la respuesta sería más clara. Siguiente cosa. En esta plática, hermanos, a raíz de que los samaritanos tenían su forma de pensar y de hacer las cosas diferente a los judíos, Jesús por ahí tocó, o la mujer tocó acerca de la adoración. Para aclararle algo, Nelber, por favor. Habló la mujer y le tocó el punto de la adoración, porque ya los samaritanos tenían su propia adoración, su propio lugar de adoración. Y mire lo que le dice la mujer, Nelber, por favor, ahí está el texto. Nuestros padres adoran en este monte, vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se deben adorar. Los samaritanos tenían su lugar de adoración, era el monte Gerizim. Y los judíos tenían su monte para adorar. ¿Cuál era el monte? El monte de Sión, que estaba en Jerusalén. Dice, nosotros decimos que aquí y ustedes dicen que allá. Pero Jesús le responde, hermanos, en el versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a la mujer con respecto a la adoración? Va a cambiar, ¿Mande? va a cambiar. Que va a cambiar. Que ustedes adoran aquí, que nosotros allá. Ni aquí ni allá se va a adorar al Padre. Terminamos la idea, hermano, 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. De pasadita Jesús le dijo, pues harán lo que harán, pero no saben lo que adoran ustedes. Donde nos da una idea, hermanos, que no porque adores a Dios, o no porque adoremos a Dios, o porque estamos tratando, o que nuestro corazón, nuestra mente está enfocado en Dios, creemos que ya es aceptable. Los samaritanos, hermanos, lo hacían, pero estaban mal. Donde nos da a entender, hermanos, que no toda la adoración que se eleva a Dios es correcta o aceptable a Dios. Ahí está
y le da a entender que la salvación tenía que venir de los judíos. Hay varias cosas ahí que ver, pero en su momento lo estudiaremos. Déjenme avanzar un poquito más. Jesús, hermanos, declara verdad que hasta el día de hoy resuena y que hasta el día de hoy nosotros debemos poner atención. Hermana Joana, por favor, ¿qué dice el 23, Juan 4, 23? Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Me gustaría tomar un tema especial un miércoles, específicamente para estudiar Juan 23, Juan 4, 23 y 24 más. En esta ocasión quiero pasarlo así, sin mencionarlo, pero eso amerita un estudio específico. Juan 4, 23 y 24. La hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Yo creo, hermanos, que todos estamos interesados en ser verdaderos adoradores. Nosotros que amamos a Dios y amamos su palabra, debemos estar conscientes de que hay una forma correcta, hay algo establecido para que yo sea hallado como un buen o un verdadero adorador. Aquí de entrada, hermanos, si dice verdaderos adoradores, quiere decir que hay falsos adoradores. Al decir verdaderos, implica la idea que hay falsos adoradores. ¿Cuál es la verdadera oración? ¿En qué consiste la verdadera oración? ¿En qué iba a consistir? En que se le adore en espíritu y en verdad. Te digo, ya tomaremos tiempo, pero mire, espíritu está con E minúscula, refiriéndose al espíritu de uno, no al espíritu de Dios, al espíritu de uno. Y en verdad. ¿Y qué es la verdad? Es la palabra de Dios. Y ahí nada más entendemos dos cosas importantes. Si yo quiero adorar a Dios, debo hacerlo no de dientes hacia afuera, sino desde adentro, desde la parte espiritual, desde mi ser interior, y hacerlo en verdad, es decir, de acuerdo a la enseñanza bíblica, de acuerdo a la verdad que el Señor nos ha dejado. Dos elementos bien importantes: en espíritu y en verdad, con todo tu ser interior, pero sujetándote a lo que Dios dijo que cómo debías hacerlo. Hay quien adora en espíritu, dice: yo le doy le echo todas las ganas y le doy mi corazón y me entrego. Lo sé y no hay duda de eso, pero no lo estás haciendo de acuerdo a la palabra de Dios, como Él lo dijo. Dos elementos. O al revés, que dice: no, yo lo hago como dice la Biblia. Aquí dice cada primer día de la semana. Aquí dice de la mesa el Señor y yo lo hago. Aquí dice que yo cante con el espíritu, también con el entendimiento, etcétera, etcétera. Bueno, ok. Pero ¿sabes qué? Lo haces automático. Lo haces mecánicamente. No hay corazón ahí. No está el espíritu ahí involucrado en la adoración. Podemos cometer el error por un lado o por el otro lado. Tenemos que unir esta parte tan importante. Ya no hay un lugar específico donde se deba adorar. En todo lugar se puede adorar a Dios y glorificar su nombre. Tal es así que hoy estamos aquí, hermanos, con esa intención. Y no tenemos que ir hasta Jerusalén como antes. Se tenía que ir a Jerusalén a adorar. Así que Jesús le está dando de pasadita aquí, dándole una enseñanza con respecto a la adoración verdadera a la mujer samaritana y a nosotros para ser verdaderos adoradores, ¿sí? Verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y aquí está otra vez la palabra necesario. ¿Se acuerdan ese? Es necesario, es necesario, es necesario. Me gusta porque Juan, cada vez que utiliza la frase es necesario, hace énfasis en lo que debe haber prioridad en la vida de aquel que sirve a Dios. ¿Se acuerda dónde usó la palabra es necesario? Cuando Jesús le dijo a Nicodemo: no te maravilles que es necesario que nazcas de nuevo. Es importante. Se volvió a usar el capítulo 2, donde dice: es necesario
necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como así fue levantado la serpiente por Moisés. Es necesario que Jesús fuera a la cruz para salvarnos. Es necesario, utilizó aquí en Juan capítulo 4, ¿se acuerda dónde vuelve a aparecer? Cuando dice que él tenía que ir a Samaria, versículo 4. ¿Lo lee por favor? Y le era necesario pasar por Samaria. Esa parte. Le era necesario, otra vez esa frase. ¿Por qué le era necesario? Porque había un corazones allí que necesitaban escuchar la palabra de Dios y lo aplicamos a nosotros. Es necesario que vayamos a predicar la palabra en todo lugar. Son prioridades. Y otra vez volvemos a ver la palabra aquí. Es necesario para que cuando yo me presente a adorar, lo haga en espíritu y en verdad. Son cosas necesarias. Y les dije, hay cosas que son necesarias en la vida, y hay cosas que son opcionales. Aquí no hay vuelta de hoja, hermoso. Aquí hay que poner mucha atención porque son necesarias estas cosas. Son prioridad para Dios. ¿Ok? Prioridad para Dios es su adoración. Prioridad para Dios es ir a buscar las almas perdidas. Prioridad para Dios es, hermanos, lo fue que Cristo muriera en la cruz por nosotros. Prioridad es, hermanos, que el hombre nazca de nuevo. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? El agua viva. Juan 4, 13 al 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta es la plática que sostuvo Jesús con la mujer. Dame de beber, le dijo él. Y aún se sorprende, bueno, está bien. Si te dieras cuenta quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él. Y donde dice, este es el agua que yo te doy, una agua de la cual cuando bebas, ya no vas a tener necesidad de tomar otra vez agua, no te va a dar sed. Al contrario, brotará de ti una fuente de agua viva. Interesante, hermanos. Si podría yo decir qué frases, qué palabras, qué pasajes o textos que son importantes y resaltan en el capítulo 4 de Juan, este es uno. El anterior también, pero este es fundamental. La pregunta es, hermanos, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna? Yo hasta estoy interesado. ¿No le interesa a usted también esto? ¿A qué se refería el Señor Jesús con esto? ¿Vale? ¿A la salvación? ¿A qué se refería? ¿Vale? ¿Al Espíritu Santo? ¿A qué se refería? ¿Al bautismo? Dice la hermana. Vamos a ver. Aquí está la pregunta. ¿Qué es el agua viva? Y vámonos un poquito más, a ver desde un poquito más arriba. Y vamos a ver que el agua viva, hermanos, se refiere a Dios, a Jehová. El agua viva se refiere a Cristo Jesús. El agua viva se refiere a la palabra de Dios. El agua viva se refiere al Espíritu Santo. Primer pasaje, Jehová. Jeremías 2:13. Hermana Cristina, ¿alcanza a leer, por favor? Por favor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El reclamo de Dios en tiempo de Jeremías. Estos han cometido dos males. Me han dejado a mí, dice Dios. ¿Que soy qué? Soy una fuente de agua viva. Hermanos, otra vez, para nosotros a lo mejor no alcancemos a ver la magnitud de esto, porque nosotros ahorita vamos a la casa y abrimos la llave y sale agua bien padre, bien a todo dar el agua a la hora que usted quiera. Bueno, allá en Monterrey sí batallaron un poco tiempo, pero la sufrieron, hermanos. ¿Y qué tanto mal se siente cuando uno está acostumbrado a tener agua siempre?
fuente de agua viva en aquel tiempo era una gran, pero gran bendición, hermanos. Hoy le digo, hoy a lo mejor no lo vemos, porque estamos acostumbrados a tener el agua de la mano. Pero una fuente, hermanos, de agua viva, ir y buscar agua y encontrar agua para que tú te llevaras a tu casa y tuvieras esa agua necesaria, era gran bendición. Bueno, es el reclamo de Dios. Ustedes me dejaron, quisieron hacer sus propias cisternas, pero lo único que hicieron fueron cisternas rotas que no retienen agua. Ustedes quisieron hacer su vida, se apartaron de mí, siendo yo una fuente de agua viva. Dios, Cristo Jesús. Juan 7, 37 y 38. Hermana Mónica, ¿alcanza a leer desde ahí? ¿Juan qué? Ahí está, Juan 7, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ajá. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesucristo, hermanos, es esa fuente de agua viva. Más pasajes hay respecto de eso. Vamos a ver qué dice de la palabra de Dios. A ver, ¿quién le toca, hermano Antonio? Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada. Aprovecha las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Todo tiene relación. ¿Y el Espíritu Santo, hermanos? Hermano René. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo, hermanos. Nomás confirmar dónde viene ese pasaje, que no le puse ahí la cita, es el 38, pero no sé de qué, también te lo busque. Hermanos, cuando uno viene a Dios, cuando uno viene a Cristo Jesús, cuando uno escucha su palabra, cuando uno, hermanos, recibe el Espíritu de Dios, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Y aquí está algo bien importante que quiero que reflexione. Si yo todavía estoy sediento, si yo todavía estoy hambriento, que todavía no me siento satisfecho y lleno, siendo miembro de la iglesia de Cristo, hermanos, si todavía siento esa insatisfacción en este mundo, hermanos, hay un problema. Porque el Señor dijo, no vas a tener sed. Porque el Señor dijo, no vas a tener hambre. Al contrario, va a haber algo en ti que no te va a hacer sentir sed ni hambre. Conmigo, si tú me recibes, si tú escuchas mi palabra, te dijo Dios, yo soy esa fuente de agua viva. Entonces hay que reflexionar. Si todavía en el mundo vemos cosas que queremos para satisfacernos, entonces no le hemos encontrado el punto al Señor de lo que nos ofrece más y de lo que Él nos da. Porque en Él está toda la plenitud, en Él somos llenos, en Él estamos satisfechos. ¿No decía David en el Antiguo Testamento, Salmo 23, mi copa está rebosando? Él decía, ¿por qué? Porque Él se sentía lleno. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando, hermanos. En el Señor tenemos todo. Allí está nuestra satisfacción. Búsquelo si no lo ha encontrado. Entréguese al Señor. Escuche su palabra. Aliméntese, llénese de Dios. Que Dios llene toda su vida, todo su corazón, toda su mente. Porque una vez que lo tenemos, ya no habrá sed que sentir o que hambre que ver. Porque en Dios y en Cristo, en su palabra y en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, lo tenemos todo. Lo que le dijo la mujer, lo que dijo Jesús a esta mujer samaritana. Juan 6:35, comparando lo que era la comida o el alimento, el pan, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, eso es bien importante, el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Y desde ahora, hermanos, podemos nosotros experimentar eso. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo decía, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia?
por todo y en todo he sido enseñado por el Señor. Y luego dice el 4:13 de Filipenses, porque está en ese contexto. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto, hermanos. De que aún estando en este mundo, tenga mucho, tenga poco, tenga más o menos, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque yo he venido a Él. Y Él dijo que cualquiera que fuera a Él no tendrá hambre y no tendrá sed. Aunque pudiésemos tener carencias, aunque pudiésemos estar enfermos, aunque pudiésemos estar en pruebas, hermanos, en Él tenemos todo. Él nos lo enseña, Él lo declara. Hermano, Bueno, como una aplicación también a del interior, correr ríos de agua viva. Aparte de que Dios es Jesús, es el Espíritu Santo. Hay personas en el mundo, ¿verdad?, que buscan las preguntas de siempre, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Quién es mi creador? Entonces, lo buscan en su interior y adoran equivocadamente a Dios Padre. Pero Jesús tenía un encuentro con una mujer que tenía pues una forma diferente de adorar. Y él está hablando y diciéndole que cuando entiendas quién es Él realmente, quién es Jesús, y eso es lo que estamos viviendo nosotros. Siempre que nosotros leemos la escritura, inclusive podemos leer un pasaje y lo volvemos a leer y otra aplicación. Nunca nos vamos a acabar la palabra de Dios, jamás. claro, Es es una fuente que siempre va a estar brotando de no se agota. enseñanza y de lecciones. En el 4:15, hermanos, ya la mujer dijo, pues yo quiero de esa agua, dame esa agua, le dijo la mujer samaritana a Jesús. Juan 4:15. ¿Qué dice el 15? La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacar. Dámela. Y así lo dices, yo quiero de esa agua. ¿Quién no la quiere, hermanos? Pero como que suena igual a lo que dijo Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Verdad? Pero uno era maestro de la ley. Y esta es una simple mujer. Una mujer cualquiera. Una mujer que tiene aspiraciones, que tiene algún cierto conocimiento. Pero como aquel que conocía y como esta mujer que no conocía tanto, pues había duda. Había no entendimiento. Entonces Jesús le dice que es necesario agua. Y es importante. Ella dijo, dame esa agua. Y dijo, a ver, toma esta agua. O tenla. No, no. Porque para tenerla, ¿qué se necesita? Eso dice el 15. ¿Y qué dice el versículo 16? Lo hablábamos la vez pasada. Pues ella está pidiendo agua y como que le sale Jesús. Ah, Señor, espérame, yo te estoy pidiendo esa agua, ¿cómo que me sacas que llame a mi marido? Es que tiene que ver eso, ¿no? Para que el Señor le dé esa agua, ¿qué tiene que haber aquí? Tiene que darse cuenta de su vida. Tiene que haber una reflexión de su vida. Tiene que analizarse. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un cambio. Yo creo que ni se esperaba esta pregunta de la mujer. Quiero esa agua. Trae a tu marido. Y la mujer responde ahí. No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho. No tengo marido. Pasó la prueba, hermanos. Porque pudo haberle dicho, ocupado. O no tengo. Porque para tener 5 maridos, O anda trabajando. porque para decir, Como quiere vivir. ahora, no tengo marido, pues que el pueblo no sabía que vivía con alguien. Hermano, no era algo fácil. Lo leemos muy sencillo, pero era el Señor la está confrontando al estilo de vida que ella lleva. No es lo mismo que el Señor hace
a todo aquel que quiere venir a Él. ¿No es lo mismo? Tiene relación con Nicodemo, en el sentido de que, pues, Nicodemo, tú conoces las escrituras, ¿verdad? De que Él iba a venir. Sí, Y sí, bueno, sí. Sí, y aquí, pues, ella, podemos ver que, pues, pasó la prueba a la pregunta que Jesús le dijo. Y le dice, bien, ha respondido bien. Y le dice, 5 maridos no has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le responde la mujer, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ya empieza a verlo diferente esta mujer. Pero bueno, nada más para reiterar y aplicación a nuestra vida. Si queremos el agua de vida, hermanos, necesitamos estar bien con el Señor, estamos a cuentas con el Señor, necesitamos vivir una vida de arrepentimiento, necesitamos dejar lo que bien sabemos que le desagrada a Dios. ¿Sí? Dijo Pablo a los Corintios, no puedes beber de la copa del Señor y andar bebiendo de qué. ¿Recuerdan 1 Corintios 10? Y andar bebiendo de la copa de los demonios. No se puede. No podemos nosotros. Si queremos el agua de la vida, es agua que suple toda necesidad, hablando espiritualmente, ¿no?, de la palabra de Cristo de Dios. No podemos andándole queriendo engañar al Dios, al Señor, viviendo una vida desordenada y querer aquí venir a llenarnos. Bien, Padre, no se puede, hermano. ese tipo de personas personas que dicen que buscan a Cristo y que tienen a Dios, pero no han llegado a una satisfacción de tener a Dios, son las cisternas rotas. Correcto. Porque a la hora de que deben de servir a Dios, sirven primero al mundo o a sus placeres y no detienen agua. No O sea, detienen el el Señor agua. no se detiene en el corazón ese. Claro. Sí, están rotas. Claro. Porque han despreciado el agua viva. Correcto. La mujer, si ha despreciado la enseñanza esa, pues hubiera echado en su tinaja rota el agua y se le hubiera ido. Correcto, hermano. Muchas gracias. Acertado el. ¿Estás haciendo algo? No, a ver. Adelante, hermano. Tenemos tiempo, tenemos. Como los primeros discípulos dejaron sus redes pescadores para seguir a Jesús, así también nosotros tenemos que dejar nuestras redes y seguir escudriñando la palabra para ser salvos. En este caso, vemos la vida de una mujer pues no buena. Fue similar porque Dios la puso a prueba como los pescadores. ¿Sí? Dios- Pero en este caso, los pescadores era su trabajo, Bueno, de alguna manera. pero ahora la mujer samaritana decide dejar su tinaja de agua y pues ser evangelista. Vamos a continuar para llegar a eso. Déjenme ver. Vamos a hacer un poquito para el tiempo, hermano. Dijo Jesús en Lucas 3, el 5, dice, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceremos igualmente. La vida del cristiano y la vida de aquel que quiera vivir y disfrutar de la vida del Señor, tiene que venir a un arrepentimiento y continuar en arrepentimiento todos los días de nuestra vida. Tito 2, 11 al 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, eso no hay duda. Cristo ha venido, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero ¿qué nos enseña esa gracia que se ha manifestado? Versículo 12, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios se ha manifestado, ahí está. Pero la misma gracia nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para disfrutar de esa agua. Si no, bien dijo el hermano, seremos esas cisternas rotas. Recibimos agua, la bendición de Dios, pero se va. Y andamos batallando en la vida. ¿Por qué andas así, hermano? Te has llenado del Señor, de su palabra, de Cristo, de Dios. Así
así andamos, hermanos, en este mundo, como olas del mar, llevadas para allá y para acá, no firmes en las cosas del Señor. Y que otra vez, cuando los verdaderos adoradores adoran al Señor, tienen que hacerlo con espíritu Y en verdad, claro. Ya quiero ir terminando, hermano. En la plática, en el 15 dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Le dijo la mujer en el versículo 15. Aquí está. Le dijo la mujer en el 25, no es en el 15. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Es interesante, hermanos, que una mujer samaritana hable de esto. Porque no todos los que estaban en Judá esperaban al Mesías. Y una mujer samaritana sabía y estaba en espera. Y sabía que cuando apareciera el Mesías, Él les iba a declarar todas las cosas. Es interesante, hermanos, porque todavía Nicodemo, hermanos, que era un maestro de la ley, se suponía que debía saber más esto que esta mujer. Y la mujer y el hombre Nicodemo nunca le mencionó nada por ahí. Pero como esta mujer le dijo, sabemos que va a venir el Mesías. Es interesante, hermanos. Por eso, hermanos, no juzguemos. No hablemos de más. A veces nosotros emitimos juicios a la ligera. Aquí está una mujer enseñando más que muchos maestros y líderes en aquel tiempo. Interesante. Y entonces aquí está la respuesta que hace vibrar a esta mujer cuando escucha esto. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, yo soy ese Mesías, yo soy el Cristo. También en la clase de Juan voy a explicarles, hermanos, por qué Mesías o por qué Cristo. ¿Sabe usted qué significa el Cristo? ¿O por qué dice el Mesías? Ya lo estudiaremos. Pero era el Mesías esperado. El Cristo dice, yo soy. Cuando escucha esa frase, yo soy, hermano, la mujer, le aseguro, que viene una revolución en su pensamiento, en su mente, en su corazón. Algo inesperado, dice, yo soy. Y aquí otra cosa importante, díganme en la Biblia cuántas veces Jesús se declaró como el Mesías delante de la gente. ¿Lo hizo ante reyes? ¿Lo hizo ante sus varias personas? No, hermanos, es raro cuando Jesús se presentó así como el Mesías, directamente. Hermanos, sorprendente que Jesús lo haya hecho ante una mujer y samaritana. Yo soy. Porque en varias ocasiones sí él hablaba, decía, pero que le haya dicho así directamente y se haya presentado como el Mesías, el Cristo. Algo tan interesante. La reacción de la mujer. ¿Qué hizo la mujer cuando escuchó que él era el Mesías? Entonces la mujer dejó su cántaro. Dejó su cántaro. Versículo 31. Es el 38, ¿no? Aquí está mal, es el 28, Juan 4, 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, fue a predicar, fue a enseñar, fue a evangelizar, hermanos. Interesante, ¿no? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Ay, hermanos. No, es que la mujer no debe predicar. No, pues aquí en la iglesia no, ¿verdad? En el púlpito aquí no, ni estar ministrando, dirigiendo, pero allá afuera. Miren lo que logró esta mujer, hermanos. Dígame, a estas alturas, ¿quién había logrado esto? De los apóstoles o sus discípulos. A estas alturas, ¿quién había logrado lo que hizo esta mujer? Muchos de los samaritanos. Es sorprendente, hermanos, la capacidad de esta mujer. ¿Cómo iría ella, hermanos? Porque para convencer a una persona tienes que creértela tú primero. ¿Qué tan entusiasmada iba hablando de Cristo, hermanos? Para convencer a muchos. Pudo haber, vieron su cara, vieron su emoción, vieron
toda esa adrenalina, ¿verdad? Al haber tenido una plática con Jesús, porque hay algo interesante. Ella no vio un milagro, no vio un muerto resucitado, no vio una mano seca restaurada, no vio un ciego que recibe la vista, simplemente tuvo una plática, hermanos. Y mira el entusiasmo que tuvo para ir a evangelizar a toda una ciudad. ¿Dice algo? Tal vez Dios conocía su corazón, a modo de que Él sabía que la mujer le adoraba en espíritu y en verdad. ¿Había algo en ella? Después, Dios se tomó, ahora sí, decirle: yo soy el que habla contigo, de decirle: sí, yo soy el Mesías, porque sabía que la mujer iba a ser llegada a salvación, y iba ella a empezar a predicar después todo el pueblo. Pues hablar de Cristo, así le habló todo el pueblo. Y ahí está la mujer, ¿no? Unas fotografías. ¿Cuántos trajo Jesús esta mujer? Manuel. Yo quería destacar algo, hermano. Adelante. Usted señaló algo importante. A veces se señala que la mujer, como no tiene autoridad para ministrar, no debe hacer más nada. Pero esta mujer sí demostró que se podía hacer, pero lo hizo con mucha prudencia. Dentro de una sociedad mucho más estricta y patriarcal, ella en el versículo 29 anuncia de esta manera: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y hace una pregunta: ¿no será este el Cristo? O sea, ella no lo presenta con la firmeza como si fuera un hombre que tiene más autoridad, porque recuerden que en aquel momento las mujeres no eran tenidas ni como válidas como testigos en un juicio. Entonces ella no va a decir: hey, encontré al Cristo, porque no iba a tener credibilidad, sino que presenta para que los hombres vayan a confirmar que realmente es el Cristo. O sea, lo que está llamando la enseñanza en este caso es a la prudencia a la hora de predicar el Evangelio. Esta mujer sabía su condición, su posición, y desde su posición y su condición atrajo a muchas personas. Hizo bastante. Acertado punto, hermano. Hermano. También se esperaba, y aunque estaba correlacionado con los samaritanos, tenían diferencias en el tipo de oración, pero ellos sabían. Esperaban al Mesías. Gamaliel nos da realmente al decir que ya había personas que se hacían pasar por Mesías, ya habían llegado Mesías falsos. Entonces estaba ante el verdadero Mesías, era algo que esperaba que conociera. Claro. Gracias, hermano. Y creyeron muchos más por la palabra de él, ya cuando llegaron y platicaron, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, sino ahora lo constatamos. Sabemos que este hombre es especial. Otra cosa, hermano, ¿cómo esta mujer adúltera podrían los hombres escuchar lo que ella estaba diciendo? Sí, o sea, lo que dijo el hermano, o sea, ¿cómo le hizo para convencer a los ciudadanos y que le hicieran caso sabiendo a lo mejor qué tipo de mujer era? Y traerlos al Señor Jesús. Es algo sorprendente, pero es cuando, o sea, la sabiduría, la inteligencia y la prudencia de ser el hermano, ¿cómo le hizo esta mujer? Pregunta ahí, ¿habrá tomado ese curso de pescadores de hombres la mujer? No, ¿verdad? ¿Habrá tomado un curso de la Sociedad Bíblica Internacional? No, hermano, pero fíjese. Pero hay veces que dices: es que yo no sé cómo, hermano. Es que yo no sé cómo hacerle. Pues ahí está esta mujer. La mujer le dice a Jesús: estamos esperando el Mesías, porque cuando él venga nos va a decir, revelar todas las cosas. Él estaba diciendo: estaban esperando al Mesías. Y que cuando viniera él iba a revelar todas las cosas. El hombre que estaba hablando con él, en este caso Jesús, le está diciendo a la
habla con los judíos, los de su linaje, los suyos, y los suyos le dicen, a ver Jesús, ¿qué señal haces para que te creamos? Imagínense, hermano, el Señor Jesús, después de tener una experiencia con una mujer que ni siquiera había visto ningún milagro, nada más con lo que ella había oído. Hermanos, pruebas ellos tenían suficientes para creer en Jesús. Y todavía se atreven a decirle, ¿qué señal haces para que te creamos? Por eso el Señor Jesús les habló ya molesto hasta cierto punto. Señal no van a tener ya ustedes. Ya no van a tener señal. ¿Cuántas señales no hizo, hermanos? Por eso le digo que diría, es que hasta no ver, no creer. Bueno, esto nada más le reveló lo que ella había vivido. Y lo que le dijeron lo que ella le dijo a los ciudadanos fue suficiente. Y cuando llegaron lo corroboraron. Muchos creyeron en Jesús. Bueno, ¿cuántas veces nosotros hemos corroborado que la palabra de Dios es la verdad? En nuestra propia vida. En nuestra propia vida. ¿Qué más necesitamos para creer que aquí está la verdad y aquí está la vida eterna? Y aquí está la salvación. Porque hemos corroborado que lo que Dios dice, que lo que Jesús dice, lo que Jesús nos ha enseñado, es la revelación perfecta que necesitamos. No más. Por eso, más bienaventurado el que cree sin ver. Hermanos, hasta aquí le vamos a dejar. Tocaré algunos puntos nada más el próximo miércoles, ahí nada más para resaltar que se nos pasaron o que es necesario tomar porque es extenso el capítulo 4, son 42 versículos, hermanos. Pero espero que esto nos haya traído lecciones importantes y afirmado nuestra fe en el Señor Jesús. Vamos a hacer una oración y terminamos. Poderoso Padre, nuestro Dios, a ti sea siempre la honra y la gloria, Padre. Gracias porque nos das tu palabra. Gracias por enviarnos a Jesucristo. Gracias, Padre, porque Él se reveló y se manifestó de tal forma, Padre, que su sabiduría, su verdad, sus acciones quedaron, Padre, escritas, reveladas para nosotros en estos tiempos. Tiempos en los cuales, Padre, se aplica perfectamente esa verdad y esa palabra. Porque tu palabra no pasa de moda. Ha de permanecer para siempre. Hoy nosotros nos hemos deleitado, gozado en este mensaje, en esta enseñanza, para crecimiento y para afirmación de nuestra fe, Padre Celestial. Ayúdanos para que no venga un corazón de incredulidad, no brote un corazón de incredulidad entre nosotros, Padre, sino que seamos fieles creyentes de nuestro Señor Jesucristo y así vivamos todos los días de nuestra vida. Ayúdanos pues en esta hora, bendícenos como iglesia que somos, bendice a aquellos que visitan tu iglesia y que escuchan también de estas lecciones. Llévanos pues, Padre, con bien cuando nos vayamos de aquí y que esto aprendido, Padre, podamos aplicarlo a nuestras vidas siempre. A ti sea siempre la honra y la gloria, Padre, y gracias por todo lo recibido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Vamos a dar algunos anuncios para terminar en esta hora, en este día. Nos hemos dado cita aquí. Agradecemos a cada uno la presencia de usted, de todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y invitándole para que el próximo domingo a las 10 aquí nos veamos con la ayuda de nuestro Dios. Junto a la cruz, una estrofa del himno, y le voy a pedir a nuestro hermano René que él sea el que nos despida con la última oración, incluyendo a nuestros hermanos Jaramillo, que Dios los acompañe en el camino hasta su casa, y también por nuestro hermano Gustavo y su familia. Junto a la cruz. Junto a la cruz, oh Jesús murió. Junto a la cruz, oh salud pedí, y a mis maldades él perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, y a
glorificamos tu santo nombre. Bendito sea, Señor. Siempre, Señor, son tu misericordia para con nosotros. Padre, bendícenos, Señor, a cada familia aquí representada, que han venido, Señor, a escuchar de tu palabra. Ahora, ayúdenos a ser hacedores también de ella. Señor, sana a aquellos que están enfermos en nuestra congregación y aquellas congregaciones de las iglesias de Cristo, Señor. Obra grandemente, Señor, en cada uno de nuestros hermanos. Padre, te pedimos que tú seas con nosotros. Ayúdanos a ser hacedores de ella, tu palabra, de lo que hemos aprendido, así como la mujer samaritana, a hablar sobre ti, Señor, hablar tus maravillas, hablar, Señor, que tú tienes poder y salvación. Ayúdanos a ser hacedores y poder compartir palabra a otros, Señor, para que puedan ser bendecidos, salvos. Padre, te damos gracias por nuestro hermano que está cumpliendo años, que tú seas con él, hermano García. Bendícelo, guárdalo, así también a su familia, Padre. Dale muchos años de felicidad. Gracias, Señor, por esa obra que Él está haciendo en nuestro lugar, en el cual somos bendecidos. Bendice a cada hermano que estamos aquí, Señor, porque tú los has traído, porque tú, Padre, ellos están dispuestos a venir a adorarte, a escuchar. Así también los que no han podido venir, Señor, donde se encuentren, bendícelos, guárdalos. Nosotros, Padre, partiremos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tu presencia sigue con nosotros. Todas las peticiones, lo que hemos escuchado, Señor, y todo lo que hemos orado, lo que hemos cantado a ti, Señor, que suban a ti como olor fragante. Todo lo que hemos hecho hasta hoy, Señor, en este momento, recíbelo, Señor. Y todo que sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.